17th Secretary of Defense. Mr. President, I thank you for the confidence you've placed in me. I will do my best to justify your trust. Richard Bruce Cheney, mejor conocido como Dick Cheney, nació el 30 de enero de 1941 en Lincoln, Nebraska. Ha trabajado en los puestos más importantes dentro del gobierno de los Estados Unidos a lo largo de 4 décadas de servicio. Después del escándalo del Watergate, el entonces nuevo presidente Gerald Ford llamó a Dick Cheney para dirigir al personal de la Casa Blanca, con el objetivo de restaurar la confianza de la nación y librar la campaña presidencial de 1976. Posteriormente, en 1978, Cheney regresó a Wyoming, donde vive actualmente. En el año de 1989, fue nombrado por el presidente George Bush como secretario de Defensa y confirmado por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos. Dick Cheney is a trusted friend and advisor, and I'm convinced that he's going to be a great leader of our nation's military forces. And faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Durante sus 4 años dentro del Pentágono, Cheney condujo a la victoria a las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Operación Causa Justa en Panamá, así como en la Operación Tormenta del Desierto en el Golfo Pérsico. En el año 2000, el presidente George W. Bush lo invitó para que fuera su compañero de fórmula. De esta manera, en agosto del mismo año, Cheney se convirtió en el candidato republicano a la vicepresidencia y posteriormente vicepresidente de los Estados Unidos. If you're not prepared to have critics and to be subject to criticism, then wrong line of work. If you want to be loved, go be a movie star. Es recordado por su participación en asuntos de seguridad nacional luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Reconocido por muchos como el vicepresidente más poderoso e importante en la historia de este país, trabajando codo a codo con el presidente George W. Bush durante los 8 agitados años de su mandato. En 1991 fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. United States honors a vigilant defender of our nation's interests and a firm friend of freedom. Publicó su libro de memorias In My Time en el año 2011 y su último libro, Heart, An American Medical Odyssey, fue publicado en octubre de 2013. Stress is what's hard on you, and stress comes from spending your life doing something you don't want to be doing. But if you like it and you want to do it and you feel up to it, go for it. Fundación Telmex Telcel y sus 10,000 becarios reunidos el día de hoy en el Auditorio Nacional reciben al vicepresidente Dick Cheney, hoy parte imprescindible del México que nos une. Bienvenido a México Siglo XXI. Buenos días. You can do better than that. Ay, podrían hablar más fuerte, ¿no? The special privilege for me to be invited to come participate in your session today. I have a great deal of respect and admiration for Carlos Slim. I know a lot of good work they do, not only here in Mexico, but obviously in the States. It's a special privilege to be here. Suggested what I should do is talk about my career. You've seen a thumbnail sketch of it there, and there are a few lessons to be learned perhaps from that. And then I'll sit down and be interviewed, and we'll have a Q&A session, and get into a broad range of subjects. When you look at the documentary, and I'm not being critical of it, it's a nice documentary, but it's hard to explain to anybody who's had time to think about it and look at it. How I got from Natrona County High School in Casper, Wyoming, to be Vice President of the United States. And especially next, if you know some of the details that went into all of that. My family originally started in England, landed in Massachusetts in 1637, lived in New England for 200 years, immigrated to Ohio, where
Estados Unidos, a la great-grandfather zona de was born, Massachusetts. and Mi tatarabuelo 1929, nació ahí eventually ended up in Nebraska. en 1929 y terminó en Nebraska. Grandfather, my father, and I were all Abuelo, born in mi padre, Nebraska. yo también nacimos en Nebraska. When we moved to Wyoming in 1954, Fuimos a Wyoming when en my dad, who 1958 worked for the cuando Soil mi padre Conservation Service, trabajaba started the para el Department of Servicio de Agriculture, was transferred. He Conservación had a de la choice whether Secretaría he de went to Agricultura Montana y or he tuvo went la to Wyoming. alternativa de ir a He picked Montana Wyoming. o a Wyoming I y was se fue a explaining Wyoming. that Y yo to the night to a group explicaba of people that a un if grupo de personas he anoche had gone to Montana instead of Wyoming, I si se never would hubiese have ido met a my Montana wife, en Lynn. lugar de a Wyoming, We just jamás hubiera celebrated our conocido a mi 54th wedding mujer. anniversary. Y acabamos de celebrar She said, nuestro right. aniversario de boda hace 55 años. She said, right, she would Y have me had dijo, to marry correcto, somebody hubiera else, and then tenido he que would have casarse been the con vice alguien más. president. Entonces ese alguien hubiese sido el vicepresidente The, de Estados Unidos. Situation, Entonces, la situación, when I got out of high school, cuando dejé la I'd preparatoria, played football, was a jugaba class officer, but when I got out of high school, I was pero recruited cuando to go to llegué a la Yale University. preparatoria me reclutaron Full para ir a la financial Universidad de backing. Family didn't Yale have con that una kind of money. beca porque mis familias no tenían esa cantidad de dinero But para I accepted it. I y hadn't really given much thought to acepté. what I wanted to do Todavía afterwards, no and I sabía ended qué up deseaba hacer, por lo tanto going back to Yale regresé a Yale for a few semesters, durante and then unos Yale and cuantos I parted semestres. company. Y The way that Dean Leo put it me in a letter to my dijo, dad, he el said, Dick director has fallen in with a escribió group of una very carta a mi high-spirited padre young men. y le dijo, es un And that joven was con gran understatement. espíritu. Y eso Anyway, Yale and I parted fue company, interesante, pero and I ended up back home in parte de Wyoming mí building power line, transmission line, durante un laying periodo, pero cable between regresé a Mississauga Wyoming and y empecé a Cheyenne. trabajar I en el loved ámbito very de much what la I was energía, doing. It was hard disfrutaba physical lo que labor. hacía, era un trabajo I arduo a spent nivel a total físico. of off and on about 6 years Y me quedé ahí building más o power line, menos transmission line. 6 años But it creando sistemas was de pretty clear that electrificación my en wife, esa zona, my pero girlfriend claramente then, mi didn't want to marry novia, a mi lineman from esposa the county. posteriormente, And deseaba that I casarse, needed pero to no deseaba find quedarse new viuda, por lo ways tanto yo to necesitaba encontrar pursue una nueva manera another para shop. empezar a During the trabajar course of en those otra years cosa. when I Y a was lo largo building de los power line, años, I also was conforme arrested for trabajaba en el driving ámbito under de the energía, influence. Didn't have an trabajaba accident or como anything, chofer, but I tuve un had been foolish accidente enough y and desafortunadamente unwise enough, and I was no guilty. tenía la suficiente And I ended inteligencia. up Yo tuve spending the night in jail in Rock Springs, me pasé Wyoming. una noche en That was prisión, my wake-up call. desgraciadamente, y ese fue el momento en que After desperté. that Y evening, después, that night, esa I noche started to que think yo about tuve what la I was culpa doing with my de ese life. accidente, tuve que pensar a Recognized fondo qué hacer that con mi vida y me I di was cuenta falling way behind where estaba I yo should have been if I really retrasándome wanted to work at it. y debía trabajar And, arduamente went para to poder work salir inside. adelante. Y empecé a trabajar y regresé a la escuela, a la Universidad de Wyoming, que sí pude pagar con lo que yo podía trabajar durante los veranos y a lo largo del año. Iba nuevamente a inscribirme en la universidad. Llevaba yo un par de semanas cuando llegó un visitante a la universidad, un hombre que atraía muchísima gente, era John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos, fue a visitar la Universidad de Wyoming. Fue un momento sumamente sorprendente, miles de personas llegaron, dio un gran discurso en el campus de la universidad y cuando terminó, mucha gente lo seguía a lo largo de la calle, deseaba hablar con él y claro, un gran impacto a todos, en todos más bien. Y una semana después nos enteramos que lo habían asesinado en Dallas. Y tuvo un impacto especial cuando pensábamos que tan recientemente nos había visitado, lo habíamos conocido, qué tragedia para nosotros, para el país, para su familia, haber perdido al presidente Kennedy. Y todo eso empujó mi interés hacia la política, en llevar a cabo una carrera en ciencias políticas en el gobierno, y bueno, eso fue lo que escogí para mi futuro y lo que verdaderamente iluminó mi gran interés y me empezó o me empujó en este camino de la pasantía. Empecé en el Senado de Wyoming durante 40 días y empecé a trabajar con el gobernador de Wyoming, también otra pasantía ahí, y posteriormente una pasantía en la Universidad de Wisconsin. En aquel entonces yo ya estaba trabajando para obtener una licenciatura, una maestría, había trabajado para el gobierno. Sabía
que iba a obtener un puesto en el Congreso de ese estado, y por supuesto empecé a trabajar en el Congreso y el gobierno. Empecé a trabajar con Donald Rumsfeld, que habló con nuestro grupo. Era un congresista joven de la zona norte de Chicago, había sido aviador en la universidad y posteriormente había estudiado en la Universidad de Princeton, y me entrevistó, que deseaba trabajar con él. Me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estaba haciendo un doctorado en ciencias políticas, deseaba ser un profesor al respecto, y llevaba a cabo muchísimo análisis congresional, y sus ojos empezaron a abrirse de sorpresa, y me dijo, esto no va a funcionar, y me sacó de la oficina. Fue la primera vez que alguien me había sacado, y que alguien que no me había escuchado en esta entrevista de trabajo. Por lo tanto, salí al pasillo y deseé empezar a trabajar. Y unas semanas después, Rumsfeld fue nominado por el presidente Nixon de empezar a manejar el programa de pobreza en el Congreso. Me senté y le escribí un memorándum de 12 hojas sin que me lo hubiese pedido, y le empecé a decir cómo debía comportarse, hacer, cómo manejar dicha dependencia en cuanto a los programas, y se lo brindé. Le brindé esta carta al congresista para que se lo diera a Rumsfeld, y un par de días después fue confirmado, por supuesto, y me hicieron una llamada telefónica, me invitaron a presentarme con un grupo de académicos, y llegué, y Rumsfeld habló con un grupo de nosotros, éramos 50, y la secretaria, él salió y la secretaria se me acercó y me dijo, ¿quién es el señor Cheney? Me dijo, ven conmigo, me llevó a su oficina, era su primer día de trabajo en el trabajo, y él estaba haciendo algo en su escritorio. Me tuve que sentar unos cuantos minutos, y finalmente levantó la vista y me dijo, tus relaciones congresistas no me gustan, así que salte de esta oficina. Y le dije, ¿qué relaciones con el Congreso? No sé. Pero no me dijo nada de mi carta ni de mi memorándum. Y me dijo, ¿sabes qué? Por las relaciones que tienes en el Congreso, no vas a trabajar conmigo. Por lo tanto, posteriormente reflexionó, y esto me llevó a poder empezar los primeros años, los primeros 4 años de Nixon, y después Rumsfeld dejó la presidencia y se fue a la OTAN. Después se me ofreció un trabajo para la presidencia de Nixon, no lo acepté, y empecé a trabajar en el sector privado durante 18 meses, y en agosto, el 8 de agosto de 1974, cuando el presidente Nixon anunció que iba a tener que resignar su candidatura y la presidencia, bueno, regresé a la presidencia y empecé a trabajar en el proceso de transición, y eso me llevó a obtener un trabajo como jefe de personal. Tenía yo 34 años de edad. Regresé a Wyoming cuando perdimos dichas elecciones, seguí trabajando en el Congreso, por lo tanto si reviso todo lo que hice en aquel entonces, sí, claro, algo hice al respecto, pero hubieron muchas circunstancias, es decir, personas que estaban listas para brindarme grandes oportunidades, aunque yo era sumamente joven, inexperto cuando comencé. Pero las circunstancias, por ejemplo, es la única vez que un presidente se retiró, y yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y fui parte del nuevo equipo que empezó a trabajar en la Casa Blanca, y posteriormente, cuando ya me convertí en secretario de Defensa, fue el único momento en la historia que el Senado rechazó mi nominación como secretario de Defensa. Así que cuando pienso al respecto y trato de entender las lecciones de mi propia vida y los consejos de otros, obviamente no hice las cosas solo. Sí, claro, aproveché las oportunidades cuando surgieron, pero tengo que ser sumamente agradecido a aquellas personas que me brindaron las oportunidades, porque me dieron la oportunidad de salir adelante y
como nunca hubiese pensado. Por lo tanto, es un gran privilegio para mí brindar el servicio que he brindado. Ya me retiré, por supuesto, pero ya no tengo planes para seguir en el gobierno, pero básicamente pasar de Casper, Wyoming a la Casa Blanca, bueno, esta ha sido mi experiencia, por lo tanto fue una experiencia sorprendente y me encanta decirles que he aprendido muchísimo de otras personas que me han inspirado. Entiendo que ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Claro, hablaremos sobre distintos temas. ¿Estás por ahí? Damos la bienvenida en el escenario a Pamela Cerdeira, quien moderará este bloque de entrevista con Dick Cheney. Y les recuerdo utilizar el hashtag MSXXI para realizar sus preguntas en Twitter. Muy buenos días. Hi, Vice President. Déjenme le doy el traductor. Cuando hablamos del vicepresidente Robert Cheney, hablamos de muchos temas. Hablamos del fin de la Guerra Fría, hablamos de Irak, hablamos del 11 de septiembre. ¿Cómo le gustaría que la historia lo recordara? ¿Cómo desearía que la historia me recordase? La misma persona que estaba traduciendo. Bueno, yo no puedo escribir la historia solito, pero pienso en el hecho de que es escrita por otros, obviamente. Disfruté muchísimo las cosas. Regresé hace 50 años este mes a Washington y estuve en el estado de Washington. Imagínate, 12 meses, son 50 años los que pasé en Washington en su totalidad. Ahora yo creo que pudimos trabajar con gente sumamente inteligente y talentosa, definitivamente. Y la oportunidad que se me brindó Ford, verdaderamente el presidente Ford estaba a punto de retirarse del Congreso, fue una situación difícil y el presidente lo hizo vicepresidente. Nixon renunció y obviamente fue elegido como presidente y bueno, llevó a cabo decisiones sumamente complejas. Me siento sumamente honrado en aquel entonces por haber sido parte de la presidencia de Nixon, pero todo el mundo lo criticaba, por lo tanto a lo largo de los años fue lo correcto. Él, por supuesto, conocía la seriedad del país y pudimos avanzar. En cuanto a mi papel, obviamente yo no fui el responsable del perdón, pero obviamente me convertí en el jefe de personal en la casa y por supuesto fue sumamente complejo y tuve la oportunidad, por supuesto, de llegar a ser el secretario de Defensa durante la guerra. Obviamente uno no puede planear qué hacer al respecto, pero si me fuese a preguntar, yo creo que lo que más disfruté fue ser el secretario de Defensa y por supuesto tirar a Saddam Hussein y llevar a las tropas del otro lado del mundo y crear una coalición. Verdaderamente creo que fue sorprendentemente exitoso y tuve la oportunidad de hacer eso. Y por supuesto otras cosas, gracias también al presidente W. Bush, me solicitó también llevar a cabo dicho trabajo. Hablar acerca de Irak. Hace un par de años el presidente Bush dijo que sabiendo lo que ahora sabe no habría ido a Irak. ¿Qué es lo que ahora se sabe y si coincide con esta idea? Estoy en desacuerdo con el presidente. Yo creo que Irak fue una parte sumamente importante de los retos a los cuales nos enfrentamos. Si ustedes retoman y ven, se me invitó sin duda cuando me convertí en vicepresidente. Este es
la primavera en los países árabes y construí un artículo y hablé sobre las amenazas que enfrentaba Estados Unidos en aquel entonces. Entonces lo que dije en aquel entonces, y de corazón lo dije la posibilidad de estas organizaciones terroristas que pudiesen tener acceso en cuanto al control de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, por lo tanto fueron circunstancias sumamente difíciles de manejar. Por lo tanto, lo que teníamos en Irak y con Saddam Hussein, había habido una serie de informes al respecto de él. En 1981 sí tenía un reactor nuclear, estaba construyendo, lo sacó. En 1990-91, cuando hicimos la tormenta del desierto, esa guerra con la Secretaría de Energía, llegamos a Irak para revisar el programa nuclear y sí, habíamos visto que estaban avanzando al respecto como nadie se lo podía imaginar. Por lo tanto, tengo una serie de ejemplos de la utilización de este armamento de destrucción masiva antes de la toma de decisiones. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a la administración, al gobierno, el primer reporte de inteligencia, recuerdo, en el otoño del año 2000, hubo este informe que advertía sobre el Irak y el armamento de destrucción masiva. Por supuesto, habían amenazas y leíamos al respecto durante un periodo de 2 años. Por lo tanto, las circunstancias eran tales que cuando la CIA entró en el otoño del 2002, hubo un informe sobre estos informes de inteligencia que decían que Saddam está brindando mayor energía a estas armas de destrucción masiva, estaba recreando nuevamente y construyendo estas armas de destrucción masiva. Y recuerdo el presidente el sábado en la mañana entró en la oficina oval y el presidente dijo qué tan positiva y correcta es la inteligencia y estas armas, armamento de destrucción masiva. Y dijimos, verdaderamente cierto, este es algo contundente, esta es una recomendación que le hacemos, señor presidente, de parte de la CIA y su director general. Muchas personas dicen, sí, bueno, entramos y no vimos nada, sí y no, pero todo este problema de la proliferación de armas nucleares sigue en la actualidad. Pero para darles un ejemplo, qué tan difícil es trabajar en dichas cuestiones, circuitos y poder manejar dichos programas. Bueno, en el 2006 los coreanos del norte lanzaron su primer dispositivo nuclear y algunos meses después nos sorprendimos que unos meses después el jefe de la Mossad nos visitó y me mostró, conjuntamente con nuestro asesor de seguridad nacional, una serie de fotografías dentro de un reactor nuclear en el desierto de Siria. Estaba a punto de empezar con el lanzamiento construidos por los coreanos del norte, que estaban haciendo en Medio Oriente, estaban sumamente involucrados. Por lo tanto, cuando revisamos los registros al respecto del programa, no lo encontramos hasta el año 2007, pero el acuerdo original de construir el reactor entre los sirios y los coreanos del norte era de 10 años anteriores, en 1997. Empezaron en 2001, habían estado trabajando durante años al respecto, antes de encontrar dicho reactor. Así que, muy a menudo, cuando no vemos y no identificamos algo, es porque no hacemos las cosas correctamente y no tenemos la inteligencia correcta al respecto. Por lo tanto, para nosotros tener esta inteligencia, la inteligencia que se nos brindó en Irak en 1992-92, era algo contundente. Fue lo que le dijimos al presidente. Pero el hecho es que en los beneficios logramos nuestros objetivos, nos deshicimos de Saddam Hussein y finalmente lo ejecutaron. Y algo adicional es que Libia y Afganistán vieron lo que sucedió y 5 días después de haber capturado a Saddam Hussein anunció
que estaba dejando y que iba a decir que tenía inventario, y entonces, bueno, tuvimos muchas personas que trabajaron al respecto, que empezaron a revisar lo que estaba pasando, empezamos a ver la venta de estos dispositivos, por lo tanto fue un gran problema, y lo único que es imposible que yo me puedo imaginar que si el presidente hubiese visto todo esto y se hubiese dado cuenta, hubiese dicho, bueno, no me voy a preocupar, no le voy a prestar atención, pero la inteligencia era contundente, como ya he dicho, y Saddam Hussein definitivamente había estado involucrado al respecto durante muchísimo tiempo, y todos llegamos a un acuerdo. Would you have done something different? Would you have done something different? Would you have done something different? Although sí, hubiera tratado y perdí. Dicho argumento yo deseaba, cuando descubrimos que los sirianos tenían el reactor nuclear en Al-Kabar, yo quería que Estados Unidos entrase y lo sacase. El presidente, cuando se dio cuenta de que los coreanos del norte estaban trabajando al respecto, bueno, dijo, es importante informar dichos conocimientos como lo que había sucedido en Irán. Y creo que las acciones correctas era definitivamente haber podido destruir el todo. Y creemos que hubiese sido una tarea relativamente sencilla, pero el presidente decidió ir a Naciones Unidas, hablar con Naciones Unidas. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo persuadió y dijo que el deseo era que nosotros sacásemos dicho armamento, pero perdí. Creo que hubiese sido lo correcto, hubiera reforzado la cuestión de que la no proliferación es no proliferación. Al final de cuentas, el presidente le llamó a los israelíes, dijo no gracias, y fueron los israelíes que removieron dichos dispositivos de destrucción masiva. Yo preferido que fuese Estados Unidos. Que cambió la historia para siempre, la forma en cómo percibimos la seguridad, incluso las medidas de seguridad que se toman hoy alrededor del mundo cambiaron. Usted era vicepresidente en ese momento. ¿Cómo recuerda los primeros instantes en los que se entera de la tragedia que en ese momento estaba sucediendo? Sí, el 9 de septiembre, 11 de septiembre. Sí, esa mañana del 11 de septiembre estaba yo en mi oficina en la Casa Blanca, y por lo general el presidente y yo nos reuníamos junto con la CIA. Era un reporte que se le daba un informe al presidente. Y no tuvimos esa reunión mientras yo estaba trabajando con alguien, y mi secretaria fue la que llamó y nos lo informó. Encendimos la televisión a tiempo para ver el segundo avión que se estrelló contra el World Trade Center. Y cuando ya vimos dos juntos en un día absolutamente claro, supimos que no era accidente, y en ese momento, hablando con el presidente, estuvimos de acuerdo en que lo más probable es que era un acto terrorista. Comenzó a llegar gente a mi oficina. Condoleezza Rice estuvo ahí, varios del personal de alto nivel, el servicio secreto también, y él se acercó a mí y con una mano en mi cintura y en mi hombro me dijo, ¿han practicado ese tipo de movimiento antes? Entonces lo que hizo fue llevarme a un piso de abajo donde había un túnel para un salón especial en caso de emergencia. Pasamos de una parte de la Casa Blanca a otra, y al ir hacia allá hay dos puertas que cierran un segmento del túnel,
y los agentes del servicio secreto se estaban ya reuniendo todos, abrían distintas puertas, sacando armas, M16, máscaras para protegerte de algún gas tóxico. Nadie me decía qué pasaba, pero también ya había otro informe de un vuelo de American Airlines que había volado de Dallas a Crown, que era un nombre, un código para la Casa Blanca. Y por eso pensaron que iba a haber otro acto terrorista, por eso me llevaron al sótano. Y finalmente, este avión dio toda una vuelta por encima de nosotros y golpeó el Pentágono. Norm Mineta, que era nuestro secretario de Transporte, también llegó ahí en ese momento y tenía una lista de 6 aeronaves que creían que habían sido secuestradas. Nosotros sabíamos de 3, 2 que pegaron el World Trade Center y una el Pentágono, pero nos faltaban otras 3. Y en el transcurso de la mañana, ahí comenzamos a operar. Y en algún momento un oficial se me acercó donde las Fuerzas Armadas tenían comunicación. Él se acercó y me dijo que había otro avión que se creía había sido secuestrado y que iba a muy alta velocidad, que si podíamos dar la instrucción que lo tiraran, que se deshicieran de él. Dije que sí, porque una aeronave que vuela a tan alta velocidad en unas cuantas minutos puede abarcar muchísimo territorio. Y el presidente y yo ya habíamos platicado sobre cómo proceder en un caso así. Yo había recomendado lo que la regla decía. Al creer que era un avión secuestrado, podíamos bombardearlo para que dejara ya de estar. Entonces, luego ya supe que sí, el avión se había estrellado en Pensilvania y pensamos que nosotros lo habíamos tirado, pero no, resultó que no. Ninguna de nuestras aeronaves llegaron a tiempo para sacarlo. Más bien fueron los mismos pasajeros, un acto de valentía impresionante de parte de los pasajeros. Y yo me imagino que iba o a la Casa Blanca o al edificio donde está el Capitolio. Y cuando me han preguntado en ese momento, ¿cómo puedes decidir? Algo que me ayudó, que fue muy útil, fue un programa que ya habíamos corrido en los 80, que se llamaba Conduit. Era un programa gubernamental y dice que hay que tener mucho cuidado cuando si hay una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos o ataques gas, hay la probabilidad de un ataque en el que el enemigo puede eliminar al presidente, al vicepresidente, los van eliminando a los de más alto nivel, y ese programa que se inició en los años del presidente Reagan, ya lo habíamos practicado, teníamos equipos que consistían de varios funcionarios y que estaban preparados para echar a andar un nuevo gobierno, ya con algún sucesor. Si habían matado, eliminado al presidente o al vicepresidente, entonces el jefe del Congreso hubiera sido el siguiente. Ya teníamos varios equipos preparados, listos para abordar una situación tan crítica, una vez que estuviera el sucesor oficial y poder funcionar como una administración, como un gobierno y proceder con la guerra que se había iniciado. Es algo, por supuesto, que nos daba mucho miedo, pero ya habíamos practicado mucho, hecho muchos ejercicios, y como fui miembro del Congreso y había sido jefe de gabinete, yo era el jefe de uno de esos equipos
situation that morning was such that I arranged for the speaker to be evacuated. Y entonces me preguntaron si debíamos traer al jefe del Congreso ahí a donde estábamos, pero él estaba ya listo allá en caso de que a mí me hubieran eliminado. The fact that we had a continuity of government program. El hecho de que sí teníamos este programa para darle continuidad al gobierno, por supuesto era algo positivo. Ya habíamos practicado en desastres peores de lo que nos sucedió. Una de las decisiones más difíciles, era una decisión para la que estaba preparado para tomar. ¿Cuál fue entonces la decisión más difícil que tuvo que tomar a lo largo de pertenecer a 4 diferentes administraciones? ¿Cuál fue la más difícil decisión que tuve que tomar? Bueno, hay decisiones difíciles o que tienen consecuencias muy duras. A veces las decisiones fáciles resultan ser las más difíciles. En la tormenta del desierto, cuando fui secretario de la Defensa, disfruté muchísimo ese puesto. Fue un momento muy especial. Tomamos muchas decisiones al reunir las fuerzas. La estrategia. Claro, obtuvimos muchísima ayuda de expertos militares. Siempre podíamos también acudir al presidente. Y él podía decir sí o no. Claro, él era ya el que tomaba la decisión final. Pero cuando me pregunta usted cuál fue la decisión más dura que tuve que tomar, me es difícil responder. No logro decir que algo que me causó tanta angustia o que fue tan difícil, porque tenías que decidir muy rápidamente. Y eras parte de un equipo. Claro, te asesoraban otros y tú podías asesorar a tu vez al presidente. After the measures that were taken after 9/11, is the United States safer today? Is the United States safer today? Si Estados Unidos es más seguro el día de hoy, depende mucho de a qué nos estamos refiriendo. Por supuesto que hemos aprendido muchísimo desde el 11 de septiembre. Nuestro equipo militar, nuestras aeronaves están mucho mejor equipados, las medidas de seguridad se han implementado en todos los aeropuertos. Hemos realizado muchas cosas que me parece sí nos hacen más seguros, pero claro que sigue habiendo amenazas a Estados Unidos. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en Rusia en este momento. Me parece que el presidente Putin tiene toda una estrategia, un diseño para Europa Oriental. Nunca le gustó el fin de la Guerra Fría. China le presenta también un problema muy especial porque han desarrollado capacidades que sí son una amenaza para nosotros, por ejemplo, desarrollando misiles supersónicos o portaaviones. Entonces, tanto Rusia y China son amenazas potenciales. Y también me preocupa Irán. Creo que el acuerdo al que llegó la administración del presidente Obama no fue muy bueno y me parece que los iraníes tienen aspiraciones para desarrollar su capacidad nuclear. Y cuando hablé del reactor de Corea del Norte que se construyó en Siria, se dice que los iraníes lo pagaron, ellos lo financiaron. Ese tipo de situaciones me parece que pueden ser muy peligrosas. Por la actual administración como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Y es un tema además que también nos compete y nos toca en México. Usted apoyó a Donald Trump para llegar a la presidencia. ¿Por qué? Why did I support Donald Trump? Sí, ¿por qué apoyé a Donald Trump? I did not get involved in the presidential campaign in Realmente no participé 2016. en la campaña presidencial de 2016. What I said was that Lo I'd que support the dije nominee of my party. fue que iba yo a apoyar al que nominara mi partido. My daughter was running for Congress from Wyoming, so I Mi spent hija all my era time candidata al effort on her Congreso race. representando el estado de Wyoming. When Trump won the nomination, I Y endorsed cuando Trump obtuvo la nominación, pues sí, lo avalé, lo aprobé. it. We saw it as a choice between Trump Lo vimos como Hillary una Clinton, and elección I'm a entre conservative Trump Republican. y Hillary Clinton. Yo soy republicano, Hillary conservador. wasn't an option. Hillary no era una opción. In terms of the immigration question, I'm a strong Ahora, en cuanto al asunto de la advocate inmigración, we're a nation of immigrants. I mean, it just is. somos una nación mentioned briefly de this morning inmigrantes. for a reason that my Lo dije esta ancestors mañana, mis emigrated ancestros almost 400 years ago. llegaron But that's how hace we all got más there. de 400 And, años y es así que llegamos tremendous strength for todos. the United States Y esa because we have been open to ha dado immigration. una enorme fortaleza some a of our Estados best people Unidos al tener were esta born in foreign política countries. de migración And so abierta. I, Nuestros mejores líderes, algunos de ellos han nacido en start from the el proposition extranjero. that Entonces immigration yo is a parto de la I think you have to be propuesta careful to make sure que that la it's migración legal. I think hay que there are cerciorarse occasions que when it sea hasn't been managed legal. properly. Ha habido It veces has en been a que no problem. se ha administrado But I bien, don't share pero no comparto the view that some think that somehow we ought to completely close it off. I just think that would be a big mistake. ese punto de La vista forma que en la que dice Donald que Trump se ha referido a debemos los cerrar las mexicanos puertas. también ha sido un tema importante. ¿Qué opinas sobre ello? I disagree with him. No estoy de acuerdo con I él. think for him to try to single out our Creo que Mexican neighbors, el que a él se haya referido a los mexicanos de esa manera. I live in Jackson Hole, Wyoming, most of the Yo year. vivo en Jackson Hole, And, Wyoming, We have a significant buena parte number del año, of y hay un Hispanic muy population in our community. alto número de, Almost a bueno, third of de the latinos de school población system, latina están en are, el the children of sistema immigrants. escolar. And it's, Los hijos en las I just escuelas fundamentally disagree son with the hijos de way he has migrantes. described Y the, estoy muy en federal desacuerdo question. I think he's wrong. en la manera como él ha descrito. Esto me parece que está mal. Si hablamos de migración y si hablamos de lo que sucede en el mundo y cómo siempre ha tratado de voltear a ver a lo que sucede en otros países y si esto pudiera representar o no una amenaza para Estados Unidos, me pregunto, ¿cuál tendría que ser la postura y cómo lo ve sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua y las repercusiones que para el mismo Estados Unidos tiene? Well, as I mentioned earlier, when we Como talk lo about dije threats, anteriormente al I don't put mencionar Venezuela and algunas Nicaragua in the same amenazas, category. no pongo a Venezuela y a Nicaragua Was a time back in the en la 80s misma categoría. when I was in Congress, when we Cuando were estuve en el very Congreso concerned about y nos developments, preocupaba especially in Nicaragua. mucho en ese momento lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Spent time there, I traveled there, I was Estuve, Intelligence visité Committee of the algunas House, veces, so forth. dediqué tiempo ahí, estaba yo en el They were comité de very inteligencia y back in the había Reagan years when we were en la supporting, época the de contras in Reagan, Nicaragua. estábamos apoyando a los doesn't- contras en Nicaragua, At this stage, it pero doesn't en receive este the kind of momento attention it has in the past. no And we've got so many le está other problems prestando to la worry about. atención que tuvo en el pasado, porque that, tenemos muchos otros There really has been problemas en los almost cuales no debate that I'm enfocarnos. aware of in the States on those two issues. Entonces me parece que ni siquiera hay una Antes discusión de ir a sobre las ese tema preguntas en de Estados todos Unidos. quienes nos acompañan, quisiera hacerle una última pregunta. Cuando uno busca Robert Cheney en Google, se encuentra con un historial que impacta a cualquiera. Pero dentro de ese historial
maravilloso y un currículum perfecto, aparecen 2 detenciones por manejar en estado de ebriedad. Y algo que podría ser insignificante, me parece es valiosísimo de mencionar y mencionar aquí, porque cuenta una historia, cuenta la historia de las segundas oportunidades. Y retomo una parte de uno de sus libros. La segunda ocasión, o sea, la segunda ocasión en la que lo detuvieron, en el verano del 63, fue distinto. Mis amigos se habían graduado de Yale, Lynn de la Universidad de Colorado, y yo, quien por cierto había abandonado la escuela, yo estaba pasando la cruda en la cárcel de Rock Springs. Y a partir de ahí decidí que si mi vida no tomaba otro rumbo, tendría un mal final. ¿Qué tiene que haber en la mente, en el corazón de un joven para ser capaz de ver esa segunda oportunidad? ¿Y qué tiene que existir también en el país que crea esa segunda oportunidad? Sí, está en mi libro. Excuse me, what happened first in November of, I guess I'm going to say, 62. Estoy tratando de recordar cuándo fue. Sí, en 62, creo que fue en noviembre de 62. Tenía yo como 21 o 22 años. Debería yo ya haber sabido mejor que actuar así. Y claro que aprendí toda una lección. Y hace unos años fui a Rock Springs. El primero fue en otra parte y el segundo en Rock Springs, donde estaba yo crudo en la cárcel. Y en Rock Springs, 40 años después, me pidieron que fuera a dar una conferencia magistral en un instituto para reunir fondos para el cáncer. Y el maestro de ceremonias, esa noche, era el hijo del agente de policía que me había detenido 40 años antes. Él estaba sumamente orgulloso de eso. Y también los más importantes de la ciudad habían decidido tomar la celda donde me habían detenido durante unas horas y ponerla en el museo. Ahora, claro que me puedo reír. Es peligroso. Fue peligroso y fui muy tonto de estar manejando cuando había yo bebido. Pero en cuanto al impacto que tuvo en mí esa segunda vez, pues tuve que realmente hacer una pausa, reflexionar, darme cuenta de todo lo que había yo dejado atrás. Había perdido tener una educación muy costosa en Yale. Y esa segunda vez me di cuenta que, bueno, la educación que me habían dado, claro que fue muy buena, aprendí muchas cosas, las herramientas, un oficio, todo eso fue parte del trabajo que luego realicé, pero a final de cuentas vi que si me quedaba en ese mismo camino, me iba a encontrar en un callejón sin salida. Y esa decisión fue crítica y también me sentí optimista sobre el futuro. Si ya me corregía y ahora que, claro, tenía yo que pagar las cosas yo mismo y era un muy buen alumno, casi obtuve puros 10 y había 2 cosas que eran importantes. Y uno, ya lo podía yo pagar y sí lo quería yo hacer. Y el que lo tuviera que pagar yo mismo, esa fue una lección sumamente valiosa a que si me hubieran llevado a algo sin costo. Es decir, ahí me decidí, fue determinante y después he tratado de decirlo y sí lo creo de verdad. Cada día es un día nuevo, cada día es el primer día del resto de tu vida. Y aun cuando te encuentras en situaciones difíciles, conflictivas, como lo hice yo, pude realmente
modificar mi comportamiento y obtuve ayuda. Sí, fue una experiencia que me cambió la vida, pero tampoco quiero decir que es más fácil, porque los problemas todos los tenemos y son distintos. Vivimos en un mundo sorprendente. Veamos lo que sucede en Estados Unidos, lo que puede suceder aquí en México. Estamos en una era en la que hay tremendas oportunidades y si trabajamos muy duro para lograr esas oportunidades, no hay que ser tímidos, no hay que frenarse. Y si metemos la pata, bueno, pues el día de mañana podemos comenzar de nuevo. Todos tenemos defectos y debilidades. Muchísimas gracias.